Salvador Rincón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta de actualidad es obligada. ¿Sabemos algo de ese acceso del público? Sí, en principio este fin de semana ya habrá público. Este próximo fin de semana ya habrá público si no pasa nada. En función de la circunstancia en la que se encuentre cada municipio, pues habrá hasta un 75%, un 50% o un tercio del aforo. Siempre con mascarilla, sentados, no se puede comer, hay que tomar temperatura al entrar, etc. Es decir, las mismas medidas que estaban acordadas en su momento. La mejor noticia que se acaba de conocer hace apenas unos minutos, que el público ya va a estar en los pabellones y en los estadios de nuestro fútbol a partir del próximo fin de semana, no en los aplazamientos de esta tarde, ¿o sí? No. Ah. Entendemos que será a partir del próximo fin de semana. Y con el Perfecto. protocolo del COVID-19, el de siempre, el de costumbre. Sí. Sí, el que se aprobó, quiero recordar que fue el 27 de noviembre, el último protocolo que se decía esto de dejando un asiento por medio, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es la última hora, pero Salva ha venido hoy al programa para darnos al detalle, además en un trabajo minucioso, riguroso y de una explicación, Salva, que yo creo que necesitan los aficionados al fútbol regional y fútbol sala y también, en este caso, los clubes, ¿no? Que muchos de ellos, incluso en tercera división, desconocen las fases por eludir el descenso o jugar por ascender. Vamos a ver, yo creo que los clubes lo saben, yo creo que los clubes lo saben, pero es verdad que de la lectura, una primera lectura, parece complicado. No es tan complicado de entender, no sé si será igual de fácil de explicar, pero no es complicado, se podrá, yo creo que seremos capaces de explicar a los telespectadores cómo se producen los ascensos, los descensos, el mantenimiento, etc. Seguro que sí, porque por ejemplo, el UCAM Murcia, que se encuentra en la segunda división B, en una posición que le aseguraría ya de mano, de facto para la próxima temporada, una plaza en la nueva Segunda B Pro, como la llamamos comúnmente, que la Federación Española la llama Primera Real Federación. Esto es, Que la denominación es importante. Nos tenemos que ir acostumbrando ya a que la nueva denominación será Primera Ref, Segunda Ref, cuando digo Ref me refiero Primera Real Federación Española de Fútbol, Sí. Segunda Real Federación Española de Fútbol y Tercera Real Federación Española de Fútbol. Es decir, que la Segunda B sería la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Correcto. Vamos a ver en detalle, por ejemplo, el UCAM, para ascender a la Liga Smartbank, el camino que tendría que llevar el conjunto de José María Salmerón. Ahí lo tenemos en la pantalla. Se enfrentará, ojalá y llegara también, Salva, el Real Murcia a esa posibilidad de quedar entre los tres primeros a sus semejantes del otro subgrupo, del subgrupo 4A. De ahí, ¿cuál es el camino? Vamos a ver. La liga regular, ahora como sabemos, tenemos dos subgrupos, de 10 equipos cada uno. Los tres primeros clasificados de cada grupo o de cada subgrupo se van a enfrentar entre sí en una segunda fase del campeonato, teniendo en cuenta que van a arrancar con los puntos que ya tenían en la primera fase y además que solo se van a enfrentar a los equipos del otro subgrupo, no a los que ya se han enfrentado con ellos. Imposible hacerlo entre ellos. Bien. Dicho esto, se va a celebrar, por tanto, 6 partidos más cada equipo y de esos 6 partidos más habrá unos clasificados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Bien, pues de esos 6, los 3 primeros clasificados, por supuesto los 6 ya tienen garantizado que van a jugar el año que viene en la primera Real Federación Española de Fútbol. Esa ya está. Es decir, ya han conseguido, digamos, el ascenso por el simple hecho que quedan entre los 3 6 primeros. que están en esa segunda fase. Eso es. Es decir, aquellos que han quedado entre los 3 primeros en su subgrupo. Ya tienen garantizado jugar en la primera de la Real Federación Española de Fútbol. Pero bien, una vez que se ha cerrado esa segunda fase, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los tres primeros van a jugar, los 3 primeros más un mejor cuarto, el que sea, El mejor cuarto de el cualquier mejor otro cuarto subgrupo. de todos los grupos. Si multiplicamos 3 por 5, que son los grupos, serían 15 más ese mejor cuarto, 16. Van a jugar un playoff por ascender a segunda división. Ese playoff se va a producir, como leemos ahí, además, a partido único y en una sede aún por determinar. Puede ser la Rosaleda en Málaga, como el año pasado, Pinatar Arena o Las Rozas. Puede ser, todavía está por determinar. Simplemente por sorteo, 16 equipos, quedan 8, se enfrentan esos 8, quedan 4, esos 4 suben a segunda división. Muy bien, y eso a partido único. Único. Suben 4 clasificados. Ese es el camino rápido para llegar a la Liga Smartbank y asegurarse la plaza en la primera Real Federación
conocida popularmente como Segunda B Pro, la nueva categoría que se crea. Pero, por ejemplo, para el resto de equipos, si el Real Murcia quedará cuarto, quinto o sexto, ¿cuál sería su camino? Vamos a verlo en esa información gráfica donde pues tenemos a los equipos de cada subgrupo en estas posiciones que se enfrentan con el otro lado de Volvemos del a lo de tablero. antes, exactamente igual que decíamos al principio. Los cuartos, quintos y sextos de un grupo se van a enfrentar a los cuartos, quinto y sexto del otro grupo. Partimos con los puntos que ya teníamos, no jugamos con los que hemos jugado en primera fase y entonces entre esos 6 equipos vuelve a haber un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Bien, pues los 2 primeros de estos también ascenderán a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Lo que se llama ahora mismo Segunda B Pro. Sí, bueno, eso fue como empezó denominándose, pero ya os puedo garantizar que ya la denominación... que va a ser Primera primera. Real Federación Sí, Española de porque al Fútbol. final es para Segunda competir Federación con la y Liga. tercera, para Claro. distinguir de lo que es el fútbol profesional, que es la de la Liga. De esta forma ya tendremos los 40 equipos que el año que viene jugarán en esa primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Si os dais cuenta, tendremos de los 16 equipos que van a jugar por pelear por seguir a Segunda A, como solo suben 4, ya tenemos 12. Sí. Más los 3 que se quedaron, que no han subido, 3 por 5, 15, pero realmente son 14, pero juega uno más para llegar a los 16, ahí tendríamos otros 14. Estos 10 del cuarto, quinto y sexto, Que ojalá, tendríamos y el Murcia, si no consigue ser tercero, esté entre los 10 en que sí última que instancia que ascenderían. fuera así, y por último los 4 que descienden de segunda. Ya Que le, tendríamos- que le sirva al Real Murcia el segundo camino. Sí, si fuese así. Claro, en el peor de los casos pero claro, tiene que dar después entre el primero o el segundo para de poder- los 6. De esos que, 6. Que al esos final 6. también tienes posibilidades, porque de tienes un esos, sí, sí, 80% de esos 6. para... Pero vamos, lo mejor es garantizar entrar entre los 3 primeros. Hombre, claro, Claro. porque ahí te Sí, puede es el tocar camino el de- premio el gordo camino o la directo. pedrea, que la pedrea Si ya gana, asegura. yo creo que si gana los 3 partidos que le quedan, Sí, sí, sí. estará ahí. Ese porque es el camino directo. Claro, Salva. es que así te lo garantizas, Claro. seguro, ¿no? Bueno, eso en la zona media de la actual Segunda B, pero los que van a eludir el descenso van a luchar por eso, probablemente hasta el final. El Yeclano Deportivo y el Lorca. El Lorca lo tiene muy complicado, están en un pañuelo de puntos, pero es verdad que ya las diferencias a estas alturas, y lo peor, sin haber ganado partido, Claro. se complica. Pues exactamente igual. En este caso, los 4 últimos de cada grupo, en este caso son 8. Bueno, tengo que decir que hemos dicho antes que es el cuarto, quinto y sexto en el grupo de Murcia, porque solo son 10. En los otros equipos, en los que hay 11, los otros grupos, en los que hay realmente hay 21, 22 equipos, sería cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero bueno, en este sí. caso, el séptimo, octavo, noveno y décimo, es decir, los 4 últimos se van a enfrentar igualmente, liguilla, contra los 4 últimos del otro grupo, y al Y final... hay que quedar también primero o segundo, en la liguilla de la segunda fase, porque si quedas tercero puede ser que te toque. Te puede tocar. O sea, Bajar. en principio lo que es claro es que bajan los 5 últimos. El cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo bajan seguro a tercera. Seguro. Pero hay un peor tercero que también va a bajar. Por eso, para asegurar la permanencia, en este caso del Yeclano, que es el que más opciones tendría, Tendría que quedar en Segundo ese o primero grupo, de primero o esa segundo, segunda para no fase. tener problemas. Porque quedando tercero podría ser el peor tercero y por tanto que también le tocara a la China y que descendiera. Esperemos no está que- resultando tan difícil entender todo esto, ¿eh? Bueno. Aunque es nuevo, Sí. es nuevo, Salva, y es verdad que a veces eso cuesta, pero lo está explicando a la perfección el abogado de la Federación Murciana de Fútbol. Eso en la Segunda División B. Vámonos a aquellos equipos de nuestros 2 subgrupos del 13 de la Tercera División que van a luchar por estar en Segunda B, en esa nueva Segunda Real Federación Española de Fútbol. Ya saben que en un lado del cuadro ahora mismo Pulpileño, Águilas o Imperial, también en el otro el Cartagena B, el Mar Menor o el Racing de Murcia. Serían los 3 primeros de cada subgrupo. Por ascender a la Segunda B, Salva. al igual que se está viendo en la pantalla, igual que hacíamos en la segunda B para ascender a la primera ref,
tenemos que los 3 primeros de cada subgrupo, tenemos 11 y 11, como sabéis, los 3 primeros se van a enfrentar en una segunda liguilla entre ellos, etcétera, y entonces los que queden, los 2 primeros clasificados, ya ascenderán directamente a la segunda división. Los 2 con más puntos. Los 2 con más puntos. Con Claro, más cuando digo los puntos. 2 mejor clasificados Sí, es, en la se liguilla cuenta final. la puntuación, pues uno queda con 48, 47, 46... Lo digo porque puede darse el caso que subieran hasta 2 o incluso los 3 equipos del mismo subgrupo, Eso, en por función supuesto. de los puntos. Eso, por supuesto, después de los puntos, en función de los puntos, y después del playoff final que hay por obtener una tercera plaza más que queda. Que quede claro, se denomina Segunda Real Federación Española Esto es. de Fútbol. Esa pro que se viene Segunda. denominando será la primera Real Federación Española de Fútbol y la actual Segunda B será Segunda Real Federación Española de Fútbol. No solo tienen la opción de ascender a la nueva segunda federación, del primero al tercero, Estos sino suben, también... no, primero y segundo, simplemente, como estamos viendo en la imagen. Suben directamente el primero y el segundo clasificado. Sí. El tercero, cuarto, quinto y sexto quedan aparcados de momento. Esperamos a ver el resultado de los cuartos, quinto y sextos, que también van a jugar su propia liguilla. Van a jugar su propia liguilla. Ahí los tenemos. Esto es, que estar ahí, y si os fijáis, ahí separamos entre el primero y el segundo, una vez celebrada esa segunda liguilla, y el tercero, cuarto, quinto y sexto. Van, por hacerlo más fácil, el tercero, cuarto, quinto y sexto se quedarán en tercera división, punto, no hay Lo nada. tienen asegurada la tercera división. Ya está, siguen ahí, pero el primero y el segundo, junto con los 4 que inicialmente no subieron a la segunda ref, van a jugar un playoff por obtener una tercera plaza más que hay. ¿Cómo se va a hacer la opción de obtener esa tercera ¿Se plaza? llamaría ese una playoff? repesca? ¿Se llamaría repesca? No, es un playoff por la tercera plaza. O sea, este año suben 3 equipos de cada uno de los grupos de tercera división. O sea, van a subir un total de 54 equipos a la segunda REF, a la segunda Real Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se va a hacer esa fase, esa liguilla de ascenso? Ese playoff. El playoff que ya estamos, que ya avanzamos. Ya hemos, Por eliminatorias también a partido único, ¿no? Se va a ser a partido único y en casa siempre del mejor clasificado. En casa siempre del mejor clasificado. Muy bien. Bien, no sé si tenemos Sí, la que tenemos es ya para el descenso, pero podemos bueno, explicar... Pues voy a intentar explicarlo lo más fácil posible. Como hemos dicho, hemos quedado 4 equipos que no han subido a segunda división, a segunda de la Real Federación Española de Fútbol, más estos 2 que han quedado en primero y segundo entre los cuartos, quinto y sexto. Bien, pues va a haber primero una primera eliminatoria entre el quinto, que no subió a la segunda, y el segundo de estos cuartos, quinto y sextos. Así como entre el sexto, que no ha subido, y el primero que ha quedado entre los cuartos, quinto y sexto. Si os dais cuenta, jugaremos siempre en casa de ese quinto y de ese sexto, porque son los que en la primera fase quedan entre los 3 primeros. Tiene que tener prioridad. Los que pasen, en esta primera eliminatoria, el tercero y el cuarto de los primeros están exentos. Entonces, los que pasen se enfrentará frente al tercero que quedó clasificado, el peor de los clasificados en la primera eliminatoria. ¿Sería el sexto o el que fuere? Sí. Esto es. Y frente al cuarto, pues el mejor de los clasificados. Se juegan los 2 partidos y se vuelve a jugar, por así decirlo, una final. En casa también siempre del mejor de los que quedaron en la primera ronda apeados y no ascendieron de manera directa. Por eso la importancia de la Liga y de cada uno de los partidos de la primera fase. Ah, claro. También los de la segunda, Vamos obviamente. a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que el futuro va a depender de lo que hagamos en la Liga regular. Claro. Por así decirlo, una Liga que tiene 2 fases. Una primera fase en la que me enfrento a uno y una segunda fase en la que me enfrento a otros. Eso va a ser el devenir nuestro. Después hay un playoff como premio para ascender a la segunda A, digamos, directamente para distinguir, o hay un playoff para obtener esa tercera plaza. Pero lo demás, ¿dónde vas a quedar el año que viene? Va a depender de lo que haga en esa liga regular que aún tiene 2 fases. Que todavía nos quedan 4 partidos según la categoría. Vamos ahora a explicar a aquellos equipos de tercera división que quieren eludir el descenso a la preferente autonómica, que son bastantes, del 7º al último. Ahí tenemos las opciones que hay, Salva, para conseguir permanecer y no bajar, porque descienden un total de 6 equipos. 6 equipos descienden a preferente. Volvemos a lo mismo, los 5 últimos clasificados de cada subgrupo
van a jugar su segunda fase, que es la Liga, enfrentándonos frente a los otros del otro grupo, y pues clasificación por puntos, 48, 47, 46. Los 6 últimos descienden a preferente y los otros 4 van a permanecer en tercera división. Tened en cuenta que el año que viene, a partir del año que viene, los grupos de tercera división van a ser de 16. Y se sigue denominando tercera división. Sí, se llamará Tercera Real Federación. Está a cuadrado, ¿eh? A cuadrado. Esa sí, esa no ha habido, Por eso no ha le habido, preguntaba. no ha habido problema. La Sí, tercera seguirá siendo tercera, aunque realmente pasa a ser quinta categoría y no claro. cuarta. Vamos a ver, no nos equivoquemos. Mantenerte en segunda B, por hablar de la más alta de las dos que estamos hablando, es descender una categoría en realidad. Sí, sí. O sea, la cuarta categoría será la segunda Real Federación Española de Fútbol. Eso es. Con lo cual, realmente, mantenerte sería descender una categoría. Sí, por ejemplo, Claro. si el Yeclano se mantuviera, realmente es como si hubiera bajado. Es como si estuviera bajando una categoría porque se ha colado otra por medio, ¿no? Pero bueno, es así. Lo que decía era esto, que el año que viene, a partir de la próxima temporada, está previsto que los grupos ya para siempre, en los grupos de tercera división, sean de 16 equipos. Es verdad que esta próxima temporada se permitirá más de esos 16 equipos, porque si tenemos la desgracia de que bajara el Yeclano y bajara el Lorca Deportiva, se permitiría hasta 18. Pero ya para la temporada 22-23, por fuerza, los grupos tendrán que ser 16 y se producirían los arrastres que se Entonces, tengan Salva, producir. que quede muy claro que el que permanece por la reestructuración del fútbol modesto descendería una categoría. Formalmente, Desgraciadamente. en la práctica es así. O sea, el mantenerte, si no subes a esa primera ref, el mantenerte en cualquiera de las categorías de las que estés ahora mismo, realmente estás descendiendo una. Es Y como si para la descendiese próxima temporada 21-22, Salva, los descensos de la tercera a la preferente se tendrán que ajustar en función de si bajan 2, baja 1... una. Hablamos para la siguiente, Sí, para la la 22-23, porque este año van a bajar 6. No, para la siguiente. Sí, para la siguiente. Claro, es lo que estaba 22-23. diciendo, que para la 22-23, por fuerza, el grupo tiene que quedar reducido a 16. Entonces, ahí sí que hay que prever el Ajustar. hecho de que pueda haber algún descenso desde la segunda red por los arrastres que eso pueda conllevar. Ahí sí lo tenemos que tener en cuenta. Hay que tenerlo contemplado, porque se ha hablado también en las últimas semanas, por ejemplo, de que con esto de la COVID incluso había presidentes que habían planteado a la Junta Directiva de la Federación Territorial de Fútbol el poder acortar y jugar miércoles-domingo para ahorrarse un mes de nóminas. ¿De esto qué os ha llegado? ¿Y Sí, qué no, tenemos? tuvimos una reunión con los equipos de tercera división en la que plantearon esta posibilidad. Pero también se les planteó que el calendario está aprobado de una forma y solo por unanimidad podría modificarse. Y ha habido equipos que han dicho que no. Claro, los profesionales, Por básicamente. tanto, seguimos como estamos. Y entre otras cosas, pero José Manuel creo que ha sido el que ha dicho al principio, esta tarde se juegan partidos de los aplazados, ya prácticamente estamos a la par. Es que los miércoles los estamos utilizando para recuperar partidos aplazados. Ya, lo que pasa es que hay algún presidente que se quiere ahorrar nóminas porque no llega a final de mes, le ha venido esto como anillo al dedo. Decir, bueno, seguimos jugando miércoles-domingo y acabamos cuando tengamos que acabar. Ya, pero... Que es más pronto que tarde. Ya, pero se les planteó esto, Claro. que mientras que no fuera por unanimidad, no se podría hacer. Y el problema también es que cuando uno empieza la competición, el presupuesto tiene que tenerlo asegurado, porque, por ejemplo, hay una subvención importante que viene de la Real Federación Española de Fútbol para los equipos de tercera, ¿no? Este año, el año pasado, es verdad que este año se recibe un poco menos. El año pasado se recibían 42.000 euros, que se llama en concepto de profesionalización, más desplazamiento, más balones. Este año esos 42.000 euros se han reducido a 35.000 euros, más desplazamiento, más balones. Pero tiene su razón de ser. Esa ayuda de Impulso 23 es el mismo dinero, la misma salida, y hay que tener en cuenta que este año hay 54 equipos más. Porque no bajó nadie. Porque no bajó nadie de Claro. tercera y 22 equipos más de Y segunda B. aparte que no es una competición al uso, es una mini liga. Ya, Con lo cual se bueno. reducen los costos también. Hay menos partidos porque está calculado que si el año pasado había 38 partidos en la Exacto. primera fase, en esta segunda fase puede haber entre 26 y 28 como Eso mucho, es. con lo cual estamos hablando de 10, 12 partidos menos, con los correspondientes desplazamientos, la mitad menos desplazamientos y la mitad de arbitrajes. Salva, también en el día de ayer conocíamos, por ejemplo, vía Boletín Oficial del Estado, esa sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a abrir ciertamente expediente disciplinario, no sé si por el Consejo Superior de Deportes o el organismo competente, a los 17 presidentes de las territoriales que, según dice el alto tribunal, no actuaron imparcialmente en el último proceso electoral. Me has asustado. No. Eso ya pasa a la historia. Ya ha pasado, ya. Quiere decir
No. Ah, vale, ya. Ya, pero como ayer lo publicó el BOE... Por eso... pero lo que pasó es que eso ya está resuelto. Ya se hizo el correspondiente expediente sancionador, ya se dictó la resolución. Lo que pasa es que estos presidentes acudieron al Tribunal Constitucional esgrimiendo su derecho a la libertad de expresión. Sí, pero no se la dio. Y entonces ha sido rechazado simplemente. Entonces ha mantenido lo que ya estaba hecho. O sea, por eso me ha asustado Vale, pero que no implica... Digo, ¿dónde estaba yo que no me he enterado de esto? Por Dios, solo faltaba. Además, Salvador Rincón, que es un muy buen abogado, no porque esté él aquí, pero recordamos épocas gloriosas también con Paco Gómez, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, esa fue otra época en la que, buen cliente. El club en Sociedad Anónima Deportiva, el de Jacarilla. Fue cuando subió a Segunda División. Bueno, Salvador no conoció a la Bruja. No, ya igual esa sí, época ¿no? ya no, al final ya de la época de Paco Gómez ya me aparté ya no seguí. No, esa época de las brujas no la conocí. Bueno, Salvador, pues gracias por explicar todo esto que parecía al inicio del programa quizás un poquito más farragoso, pero yo creo que queda muy claro la importancia de la fase regular y de la segunda fase e incluso de la última, quien la tuviere, según la categoría, para a partido único ascender y conseguir los objetivos, que hay muchísimo dinero en juego, muchas plantillas pendientes, sobre todo aquellas que son más profesionalizadas, ¿no? Tanto en segunda D como en tercera. Sin duda, ahí es donde está la clave y sobre todo por mantener no tenemos la Real Federación Española de Fútbol desde que llegó Rubiales ha hecho un esfuerzo y se ha multiplicado por lo que se recibe hace 3 años. O sea, el año pasado al final, bueno, he dicho esas cantidades que he dicho solo por concepto de tercera división, sí. Pero está, por ejemplo, ayuda de Cantera con Valores, que es un fondo que también viene de UEFA, en la que también los equipos de tercera, ya hablo de memoria, van a recibir casi 7.000 euros y los de segunda B otros 14.000, casi 15.000 euros. Esta mañana precisamente ha salido la resolución provisional de la ayuda de juveniles, en la que también reciben otro dinero. Es decir, que al final los clubes, un club de tercera que tenga cantera, fácil que pueda recibir 40, casi 60.000 euros este año. Y el año pasado cobraron mucho más, ¿eh? El año pasado cobraron mucho más. Esa diferencia de 7 u 8.000 euros de la profesionalización. Gracias, Salva. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí.